Que el día de hoy, jóvenes, pues vamos a ver lo que es, lo que es antes que nada, longitud y congruencia de segmentos. Entonces, como siempre en geometría, de hecho, geometría pues la desarrollaron los griegos, pues digamos que las matemáticas a lo largo de la historia pues no ha surgido así como quien dice, yo me quiero divertir y pues hacer esto, pero del vale a otras personas no puedan, no, sino que todo ha surgido con un propósito, pues. La geometría en gran parte, pues, la desarrollaron los griegos, los egipcios. Los egipcios, pues, surgía el problema de que ellos, el río Nilo, cuando llegaba el tiempo del invierno, pues las cosechas del río aumentaba, crecía y pues se llevaba gran parte de lo que ellos producían. Entonces, tuvieron que desarrollarla de una manera, pues digamos que de emergencia, ¿no? Porque prácticamente ellos sobrevivían. Imagínese usted estar en un desierto y de que de por sí lo poco que produce, pues el invierno se lo lleva. Imagino que lo pone en una situación caótica. Entonces, gran parte pues, de las matemáticas ha sido desarrollada basándose en eso, en un problema, pues. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la longitud de congruencia de segmentos. Cuando hablamos de congruencia, estamos hablando que dos segmentos tienen la misma longitud. Entonces, antes que nada, pues a mí el libro me presenta unas 3 preguntas que dice, ¿qué se puede afirmar sobre el tamaño de los segmentos? ¿Qué podemos decir? ¿Son iguales? ¿Distintos? Son distintos los tres. Son distintos, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Son de distinto tamaño o son de diferente tamaño. De ahí la siguiente pregunta que me hace, ¿cuál es el segmento de mayor tamaño? Ok, sin medirlo, ¿cuál creen que sea el de mayor tamaño? El MR. Se acaba. Entonces sería el segmento MR, ¿sí? Y de ahí se escribe el segmento de menor tamaño. Bueno, pues El AB. parece que es ascendente, va, de menor a mayor, va. Miren. Entonces sería el segmento AB. Entonces cuando nosotros medimos segmento, pues lo que hacemos es que colocamos una regla. En este caso, pues no sé exactamente la regla cuánto hace referencia de medida, pues no está graduada. Entonces nosotros lo colocamos en un punto y pues comenzamos a medir, pues su regla pues tiene así, va, inicia aquí en 0, les dice a ustedes, de ahí hay unas pequeñas líneas que esos son los milímetros, de ahí aparece el 1 y siempre a mitad de cada uno, ¿qué hay? Una línea que es más grande que la demás, va. Entonces eso hace simbología a la mitad, es decir, que ahí hay cada 5 líneas, pues cada 5 líneas es 0.5 centímetros y así sucesivamente. Entonces, para nosotros poder medir la longitud de dicho segmento, pues vamos a emplear eso. Por ejemplo, acá nos presenta un ejemplo. Dice, la longitud de un segmento es la distancia que existe entre sus dos extremos. Correcto. ¿Qué más podemos decir? La longitud nunca va a ser ¿qué? ¿Qué va a pasar con la longitud? Nunca va a ser igual. Bueno, sí puede ser igual, porque si hablamos de congruencia, puede ser igual. Pero puedo decir yo lo siguiente. Aquí tengo menos 5 centímetros. Nunca va a ser menor. Nunca va a ser negativa. Siempre que hable de longitudes, siempre va a ser positiva, joven. Las longitudes siempre van a ser positivas. Entonces, por eso es que se emplea algo que se conoce como valor absoluto. Eso ya lo vamos a ver, pues. Entonces, las longitudes siempre van a ser positivas. ¿Qué más puede suceder? Puede que dentro de un segmento haya, pues, subsegmentos, pues. Es decir, segmentos más pequeños. Por ejemplo, acá todo ese segmento, el más grande es el segmento PR, miren, que va de acá hasta acá. Lo logramos ver, pero ¿qué pasa? Hay unos puntos entre esos segmentos. Está este punto Q, el punto T, y pues me da unas dimensiones. Me dice que de P a Q
El segmento PQ, ¿cuánto vale? 4 centímetros. Me dice que el segmento de Q a T, ¿cuánto vale? 9 centímetros. Y de T a R, ¿cuánto vale? 2 centímetros. Entonces, para yo poder sumar todo ese segmento, pues tengo que ir sumando cada uno. Es decir, primero este, después este, y por último, ¿cuál? Este de acá va. Entonces, ¿cuánto sería? Lo que da acá, miren, 4 centímetros más 9 más 2 es igual a 15. Entonces, todo esto, ¿cuánto mide? Según el ejemplo que viene del libro, 15 centímetros. Entonces, también es válido. ¿Y por qué? Pues a veces pueden surgir eso. Bueno, vaya, cuando ustedes les piden una manualidad, ¿qué sucede? A veces las hojas exactamente son más grandes o incluso más pequeñas, ¿va? De lo que, según depende de lo que ustedes andan buscando. Entonces, pues ahí les toca hacer mediciones. ¿Y qué son esas mediciones? Son segmentos. De hecho, los segmentos, ¿en qué se utilizan? Bueno, en las figuras geométricas. ¿Cómo en qué? Los lados de un triángulo son segmentos, porque son uniones de dos lados, y esas uniones son vértices. Pero ¿eso qué pasa? ¿Tiene una longitud? ¿Va? ¿Sí o no? Todo tiene una medición. Entonces, miren, para construir dos segmentos congruentes, es decir, iguales, pues en este caso aquí da una especie de ejemplo. Dice que hay que construir este segmento AB. Entonces, permítanme, permítanme. Permítanme, jóvenes, ya les... Ok, acá, vamos a hacer uso hoy para esto. Si nosotros queremos construir dos segmentos iguales, es decir, yo tengo, imagínense que tengo ese segmento que parte en este punto, y ahora acá, parte en este punto, y llego hasta acá. No sé cuánto vale, sinceramente no sé. Entonces yo quiero hacerlo coincidir con otro, o sea, decir, crear un segmento que sea congruente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar una línea que sea más grande que dicho segmento. De ahí, ¿qué voy a hacer uso? Bueno, voy a hacer uso de un compás. Entonces, el compás, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a ir a mi segmento, el que yo quiero medir. Voy a comenzar a abrir dicho compás y lo voy a llevar hasta el otro extremo, hasta acá, ¿ve? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, yo después voy a venir sin alterar esa abertura y lo que voy a hacer es que lo voy a ubicar acá, en un punto, cualquier punto que yo desee. Entonces yo lo voy a ubicar en este punto de acá. En este punto lo voy a ubicar, ¿ven? En este de acá. Ese va a ser mi inicio. Entonces lo que voy a hacer después es que voy a ubicar esa parte que es como de metal acá. Y lo que voy a hacer es que después voy a rayar ahí, ¿ven? Entonces resulta jóvenes, que todo eso que rayé acá, eso, de este punto hasta aquí, es congruente con este segmento, ¿eh? Es decir, si este mide 5 centímetros, pongámosle un decir, ¿cuánto va a medir este? 5 centímetros, porque también es congruente. Entonces, cuando nosotros hablamos de congruencia, estamos hablando que dos segmentos, figuras también, porque se aplica, son iguales. ¿En qué son iguales? Sus dimensiones y a veces en sus ángulos. Entonces, para esta parte, pues el libro pone eso y así es como se hace dos segmentos que sean congruentes. Siempre que les hablen de congruencia en matemáticas, van a hacer referencia a que son iguales. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Entonces, en matemáticas, para decir que dos cosas son iguales, decimos que son congruentes. Cuando decimos que dos cosas se parecen, pero que no tienen que tienen el mismo tamaño, pero no la misma dimensión, hablamos de semejanza. Pero semejanza y congruencia, pues, tiene una pequeña variación. Pero como ahorita estamos hablando de congruencia de segmentos, entonces se presta el ejemplo. Entonces,
ya en la parte 189 de su, página 189 de su libro de texto, pues presenta un ejemplo. Me dice complete. Me da este segmento que inicia en W y llega hasta Z. Ok, si yo quiero representar cuánto vale WZ, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Solo sumando solo viendo los segmentos, ¿qué tengo que hacer? Siguiendo el Eh, orden. Siguiendo este orden. A ver, ¿qué tengo que hacer? profe, unir la W con la Y. Mm, Es no, que con la Y. X con la Y, muy bien, Miguel. Esto, ¿eh? Es decir, este segmento más este, más este, más este de acá, ¿ve? Y eso va a ser igual a WZ, ¿sí o no? Ahora, ya hice eso en el primer renglón, pero yo tengo que completar. ¿Cuánto vale WX? Que sería lo que va acá. ¿Cuántas unidades vale? 4 centímetros. 4 centímetros. 4 4 centímetros. centímetros, muy bien. Entonces aquí solo voy a ubicar 4, porque ya, ¿por qué solo voy a ubicar 4? Porque aquí ya me da las unidades, ¿ve? De ahí me dice más XY, y es XY, que ya aquí el libro me lo brinda, que es 2 centímetros, más YZ. ¿Cuánto vale YZ? 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Cuánto sería el total de ese segmento que va de W a Z? 14 14 centímetros, centímetros. miren. Entonces, eso me diría. Ahora, ¿qué más me pide el libro? Bueno, me dice que complete este, miren que es más grande. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay 4 segmentos. En el primero, pues solo tenía 3. Entonces, JN va a ser igual a ¿qué? Solo tomando los segmentos en el primer renglón. JK. Ok, JK. Primero me voy a mover acá, ¿ve? Como dice Luis. JK, ¿más cuánto? KL. KL. De ahí más LM, ¿va? Que sería esto de acá a acá, que ya me lo da el ejercicio. Ese libro ya me lo brinda. ¿Más cuánto? Para terminar de completar el segmento que va de JN. MN. MN. MN, miren. Y pues después, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale JK? ¿Cuánto vale ese segmento JK? 14 milímetros. 14, muy bien. Más 18 milímetros, que es este segmento, KL. ¿Más cuánto vale LM? 27, profe. 27. ¿Y el otro? ¿Y la suma de eso cuánto es? A ver, 70, ¿ve? Entonces el segmento JN, pues mide 70. Ahora, también se puede dar lo siguiente, ¿ve? Que ustedes les digan, bueno, ustedes les digan lo siguiente. Un decir, este de acá a acá mide 70 y encuentre el lado desconocido. Y les pueden decir este, ¿ve? Encuentre este segmento. Entonces, ¿qué pasa? Y digamos que los otros lo conocen, pero este es una incógnita. Entonces, ¿qué tienen que aplicar ustedes? Bueno, una ecuación sería JK más KL más LM más MN, eso da 70. Esto de acá lo desconocemos, va. LM, bueno, aquí sería este de acá. Este lo desconocemos, ¿sí o no? Pero los otros los conocemos. Entonces, este mide 14. Sí, dígame, Miguel. Profe, ¿no cree que usted se confundió en la última de 4 más 8? Es igual a 12. Usted puso 14. No, mire, aquí ve. 2 más 8 es 10 y 10 más 4, 14. Ah, es que no me fijé en el 2. Ah, Sí, por tienes eso es, razón. por eso es. No, no me fijé. Si hubiera sido 10 acá, ahí sí hubiera sido 12, pero como es 8, entonces. Entonces, siguiendo, si ustedes le piden el segmento LM y le dan la cantidad total de todo el segmento que vale 70, pues tienen que aplicar eso. Siempre la misma idea. Este, más este, más este, más este, más este. Y pues despejar para esto. Más LM, más MN. Bueno, esto ya habíamos dicho. ¿Cuánto vale MN? 11 va. Entonces, si quieren lo voy a hacer aquí para que se vea, que lo vean mejor. Sería 14 más 18 más LM más 11 igual a 70. 14 más 18, jóvenes.
¿Cuánto es? 32. 32, va. 32, Y 32 más 11. 43, 43. 43. Ahora, despejando para LM. ¿Cuánto sería LM? ¿Sería igual a 70 menos 43? ¿Da 27 eso? ¿O da distinto? ¿Cuánto da? 27 va. 27. Entonces, ¿se cumple si a mí me ponen, si a mí me ponen al revés eso? ¿Se cumple o no se cumple la igualdad? Se Sí cumple. se cumple. Entonces, si a ustedes le ponen un ejercicio así, que les dan todo el segmento total y les dicen, determine dicho segmento más pequeño, ¿qué tienen que hacer? Aplicarlo así, ¿va? Y tratarlo como una ecuación lineal. Y como ya vemos ecuaciones lineales, entonces lo podemos abordar. Entonces, en la parte 2 dice, mida con una regla los siguientes segmentos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir a traer una regla primeramente y van a colocarlo acá la regla, van a colocarla y van a medir este segmento y después van a escribir acá cuánto mide en centímetros. Profesor, ¿me puede dejar traer la regla? Sí, pueden ir a traerla ahorita si no la tienen en mano. Para los que ya la tienen, pues ya pueden empezar a hacer el ejercicio, ¿no, profe? Sí, solo tienen que medir el segmento JK, el segmento AB y el LE. Entonces, trabajando en eso. Para la parte 3, pues sí, sería hacer la medición, solo que acá, ¿qué sería? Acá lo que tendrían que completar es quién es mayor, por decirlo así. Este se ve que es mayor ¿a quién? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que este mide 1 centímetro. Mis mediciones me dicen que miden 4 centímetros. Mis mediciones de este me dicen que mide, pongámosle 10 centímetros. 10 centímetros. Estamos hablando hipotéticamente, ¿va? No sé exactamente cuánto mide. Y este 27. Entonces, este símbolo me dice 27, que Que NS es mayor que ¿quién? ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el segundo más grande? De esos cuatro. 10 centímetros. Que es el segmento JP, ¿va? Entonces, el segmento NS es mayor que JP. Y JP es más grande que ¿quién? ¿Que quién es más grande de JP? Es más grande que DM. Que AC, miren, porque es el que le sigue. Porque dice, ordene los segmentos según la medida de sus longitudes. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que vaya del más grande al más pequeño. Este símbolo significa mayor que, o sea, mayor que el que siga. Entonces, siguiendo ese orden, el siguiente sería AC, miren. Y acá sería DM. Entonces, pero acá ustedes lo que van a hacer es que lo van a medir. Entonces, yo aquí solo le di valores para que se entendiera el ejemplo. Entonces, trabajando en eso y me dicen cuánto vale. Profe, hice el número 2, el ejercicio, y hice el primero del número 3. Ok, primero completemos la parte 2. ¿Cuánto le da el segmento JK? 3 centímetros. ¿A todo le da 3 centímetros? Sí, profe. Sí, profe. El siguiente segmento, alguien diferente a Luis, que ya participó. A ver, Alexis. 4 le daría. ¿A los 4. demás les da 4? ¿O les da un poquito más o un poquito menos? A 4, profe. ¿Seguro? 4. Sí. Dámosle 4. Centímetros, ¿va? ¿Y el último? Profe, a mí 5. el segundo me da 4.3 centímetros. Bueno, entonces vuelvan a medir a ver, todos. Recuerden que esas pequeñas líneas hacen referencia a 0.1 centímetro. ¿Cuánto les da el AB? ¿4 o 4.3? Profe, a mí me da 4.1. No, dejémoslo en Profe, 4. yo parto desde el punto, Tiene que partir desde acá y tiene que llegar hasta acá. de ¿Así ahí lo están parto. haciendo? Sí, profe. Bueno, entonces, Profe, a ver, ¿cuánto le dio Miguel? a mí me dio 4.3 centímetros. Bueno, entonces hay dos, lo vamos a dar en 4.3. ¿El último cuánto le da? 5. 5 centímetros. Bueno, dejémoslo en 5. Entonces, estas serían las dimensiones. Ahora, ¿qué van a hacer en el siguiente? Van a ir a medir, por ejemplo, van a medir esto, así como hicieron en el anterior, van a escribirlo acá,
lo mismo con el siguiente, van a escribirlo acá, lo que les dé. Yo aquí le puse un número, pero van a poner lo que les da acá. Y aquí lo que les da. Yo estoy haciendo referencia a que iban a escribir algo, entonces no vayan a poner X. Entonces, DM, ¿cuánto les da la medición? Profe, Yo sí- ¿Cuánto les da? a mí Oh, 9. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros les da ese a todos. sí, Y el Sí. segundo, ¿cuánto les da? 4 centímetros. 4. 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, vamos a ponerle 4 centímetros. El segmento GP, ¿cuánto les da? 3 centímetros. A eso les da a 3. todos. Sí, a mí me da 3 Sí, centímetros. Y el último, 4.5 centímetros. 4.5. Entonces, ¿qué es lo que les pide el libro? Dice acá, segmentos ordenados de forma descendente. Cuando dice descendente, del más grande al más pequeño. Entonces, ¿qué podemos decir? 4.5 es mayor que quién? El segundo. Es decir, NS, el segmento NS es mayor que quién? Que hace Ajá, y AC es mayor que quién? que GP GP. Y pues el último sería DM. ¿Va? es mayor que. Entonces eso es lo que tendrían que colocar. Entonces en el siguiente ejercicio, pues ustedes solo van a hacer las mediciones y acá en esta parte van a colocarlo. Y como dice, de orden ascendente, ya no van a iniciar en el más grande, sino que en el más pequeño. Es decir, basándome en estos datos, ¿quién sería? DM es menor que GP, menor que AC, menor que NS. Pero yo estoy trabajando con estos datos, entonces ustedes van a trabajar con estos de acá, miren, con estos, ¿ve? Entonces, a medir eso, por favor. Y después me dictan quién es más grande, los segmentos. Profe, ya lo hice. yo también. Ok, entonces, ¿quién sería el más pequeño de todos esos? ¿Qué es Usted, QT? QT, sí, el ¿viste? QT. Permítame. QT. De ahí, ¿cuál es el segundo más pequeño? XC. XC. De ahí, El BJ. J. y pues el último sería el YDEVA. Sí. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Ahora, en la parte de abajo, en la parte 4 dice, determine si los segmentos son congruentes. En caso de ser, escriba la relación con símbolos. Entonces, vamos a ver. Se me olvidaba decir eso. Siempre que nosotros hablamos de segmentos congruentes, existe un símbolo que en matemáticas hace referencia a congruencia. Y pues este aplica tanto para congruencia para ángulos. Entonces, ¿cuál es el símbolo que nosotros decimos? Vaya, si yo digo que este punto con este, llamémosle LJ, miden 10 centímetros, y digo esto, que H con P miden 10 centímetros,
Sí, dígame ya. Profe, le escucho un poco bajito. Todos creo que le escuchamos así, profe. ¿Ahora? ¿Me logra escuchar bien? Sí, Sí, profe. Ahora sí. Ok, entonces lo que yo les decía, jóvenes, era que si para hablar de congruencia, en este caso, pues tengo dos segmentos, el segmento LJ, que mide 10 centímetros, y el segmento HP, que mide 10 centímetros. Entonces nosotros, ¿cómo lo representamos? Decimos, LJ es congruente con HP. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Este símbolo. Este símbolo habla de congruencia. Ese símbolo lo pueden ver en ángulos, y siempre que les digan congruencia, les están diciendo que son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que nos digan congruencia en matemáticas, son iguales. Si me dicen semejanza, no son iguales, son proporcionales. O sea, hay una proporción, pero bueno, eso a medida, pues, avancemos, a medida avancen en el área de las matemáticas se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Ustedes con su regla van a medir, así como han estado viendo estos segmentos, y van a decir, bueno, segmento RT, es decir, mide 10 centímetros, el segmento MN, digamos que no son iguales, que mide unos 7 centímetros. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Basándonos en estos datos. No es que eso mide, ¿va? Yo no sé exactamente cuánto mide. ¿Qué podemos afirmar? ¿Son congruentes o no son congruentes? No son crueles. No, profe, Ah, pero los estoy midiendo y creo que sí son bueno, congruentes. entonces mídanlos y determinen si son congruentes o no. Y pues lo representan simbólicamente así, si lo fuesen. RT congruente con MN. Si lo fuesen, va. Si no, pues solo ponen no son congruentes. Que Giancarlo, ¿por qué no está trabajando? Si Pero, los tengo midiendo. profe, Sí, digan. profe, ya los terminé. ¿Los demás ya terminaron? Sí, sí. ya terminé. ¿Qué, seg- Yo terminé, profe. ok, ¿qué segmento les dieron que eran congruentes y cuáles no? El primero, profe, es congruente y el Es segundo. congruente, profe, y el segundo no, porque mide 2.5 centímetros y el JK mide 3 centímetros. Entonces no son Entonces, congruentes. No son congruentes. Entonces, miren, para la parte 5, dice trace con regla y compás segmentos congruentes a los dados. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer lo que nosotros habíamos hecho acá, ¿ve? Es decir, ustedes primero van a, con su regla y compás, van a medir dicho segmento. O sea, van a agarrar su compás. Ustedes el libro les da esto, ¿va? Les da acá una figura. Esta, algo así. No sé cuánto mide. Entonces,
Ustedes van a agarrar su compás y pues, ¿qué van a hacer? Cuando agarren su compás lo van a poner en los extremos de ese segmento. Pero antes que nada van a dibujar una línea más grande, siguiendo los pasos que brinda el libro. Entonces van a llevar una línea acá, más grande que ese segmento. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ponerlo acá en este extremo y lo van a abrir hasta el punto que encaje con el otro. De ahí van a mover ese compás hacia esa línea que dibujaron. La van a poner aquí, sobre esa línea, la parte metálica de su compás. Y después van a trazar un pequeño arco, de manera que calce con esta línea. Entonces sería aquí, ¿ve? Aquí. Entonces, de este punto acá, esos dos segmentos, ¿cómo son? Si yo le pongo aquí, yo Son le llamo, congruentes. correcto, si yo le llamo A y a este le llamo B, ese le llamo B, ajá, le llamo C y D. ¿Qué puedo decir de esos dos segmentos? ¿Cómo serán? ¿Congruentes o no son congruentes? Sí son congruentes, miren. Eso sería. Profe, ¿Sí? va para la cámara y puedo ir a traer mi Sí, está compás. bien. Está bien. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer en esa parte. Y pues eso corresponde a la parte 5 de la página 189. ¿Se entiende lo que van a hacer, joven? Con el compás, profe. Sí, porque mire, dice con trace, con regla y compás, segmentos congruentes a los lados. Entonces, a los dados. Entonces, aquí me está diciendo con compás. ¿Ve? Con regla, pues solo van a unir esos segmentos. O sea, van a hacer primero esas líneas más grandes y después pues van a remarcar los segmentos que son congruentes. Entonces tendrían que hacer esos dos. Un segmento congruente a BE y otro segmento congruente a HF. Vamos, jóvenes, trabajando. A varios no los veo trabajando. Ok, hasta el momento, persona que le vaya preguntando, quiero que me conteste. Abel Fuentes, ¿alguna duda o consulta? No. Miguel Martínez, No, Grecia Cruz, No. Andrea Flores, No. Alexis Sánchez. No. Soy Valladares, No, Ruda Abigail Carvajal, Profe. Ariana Álvarez, No, profe. Giancarlo Mendoza, No, profe. Ian Ramos, No, profe. Owen, No, profe. Ariana Godoy, no, profe. Jonathan, No, profe. Ashley, No, profe. Andrea Rivera, No, profe. Luis Mauricio. No, profe. Bueno, entonces trabajando, Carlos, por favor, trabajando.
Ya terminé, profe. Ok, ¿ya terminaron todos? Sí, profe. ¿Los demás terminaron? ¿O aún hay alguien que no haya terminado? Bueno, entonces ya terminamos aparte, pues vamos a pasar a lo que es punto medio de un segmento. Entonces, ¿por qué creen que hablamos de congruencia? Bueno, la congruencia es muy importante porque siempre que hablemos de un punto medio, resulta que dicho, o sea, donde se forma el punto medio, forma dos segmentos, ¿va? Del segmento mayor. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando hablamos de punto medio, este segmento con este son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque miden lo mismo. Vaya, a decir, si este segmento con este midiesen 10 centímetros y este es el punto medio, ¿cuánto creen que midas el segmento CL? 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Y el segmento LK, cuánto creen que mida? 5 centímetros. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que el segmento CL con el segmento LK son congruentes. Siempre y cuando sea el punto medio. Si no lo es, pues no podemos afirmar congruencia. Entonces, dice, ¿cuál es la longitud del segmento CK? Es decir, de todo el segmento. ¿Cuánto es? ¿La podrían medir, por favor? Con su regla. 6 centímetros. 6 centímetros. Ahora, ¿cuánto es la longitud del segmento CL?
3 centímetros. La otra, del LK. 3 centímetros. Entonces, ¿cómo son el segmento CL con respecto al LK? Son congruentes, ¿va? Entonces, si son congruentes este segmento con este son congruentes, es decir, CL es congruente con LK, ¿qué se afirma del punto L? Es decir, de este punto de acá. ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué podemos afirmar de ese punto? Que son congruentes. Sí, pero con respecto a ese punto, L, ¿qué es con respecto a todo el segmento, el segmento CK? Es un punto medio. Correcto. El punto L es el punto medio, porque tiene la misma distancia de C a L que el de L acá. Es el punto medio del segmento CK. Eso podemos afirmar. Entonces, pues aquí nos ilustra ejemplos. También resulta que el punto medio siempre va a ser todo el segmento entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el punto medio pues es la mitad de dicho segmento. Miren en este caso, dice que el segmento NL aquí se da en este punto y le llama M. Entonces dice, si vale 5.8 todo este segmento, la distancia de M a N va a ser 5.8 entre 2, lo cual es 2.9 centímetros y acá 2.9. ¿De qué va a ser la mitad? De los segmentos que se forman entre el punto medio y los extremos. Es decir, este es mi punto medio y estos de acá son mis extremos. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos segmentos se forman si yo determino un punto medio? ¿Cuántos segmentos se forman, jóvenes? Se forman 2, miren. El segmento NM y el segmento ML. Este de acá, ¿ve? Con este. Y pues son congruentes. Y ahí dice que se puede afirmar, dice, una recta o un segmento que pasa por el punto medio de otro segmento se afirma que lo biseca. Es decir, que la recta o el segmento divide o corta el segmento en otros dos segmentos iguales. Entonces, miren acá, ¿ve? Dice que pasa por M. Los extremos de dicho segmento son W y Y. Y pues, como lo biseca, o sea, que lo biseca no está diciendo que, como quien dice, lo atraviese y ya. No. Cuando hace referencia a que lo biseca es de que pasa por el punto medio. A eso hace referencia. Entonces, si pasa por el punto medio, yo automáticamente puedo decir que lo biseca. Miren en este caso, ¿lo bisecará el segmento GM al segmento WY? ¿Sí o no? La respuesta es no, jóvenes. ¿Por qué? Porque este segmento es mayor que este de acá. Entonces, para que lo biseque tiene que ser en el punto medio. Y ambos segmentos que se forman de haberlo intersectado tienen que ser iguales. Entonces, como ya no nos queda tiempo, pues miraríamos eso en la próxima clase, lo que sería en la página 191.